Muy buenos días, amigos. Estamos aquí en un nuevo programa de Dialogando con Penny. Con ustedes el día de hoy, el doctor José Molinelli Frente. Rosana está pues ocupada en otros asuntos que está atendiendo. Y estamos aquí siempre agradeciendo el privilegio de poderme dirigir a esta extraordinaria radioaudiencia, que es posiblemente la radioaudiencia más inteligente del país, que gusta de toda la temática que tiene que ver con la discusión profunda de los temas, y en eso pues hay que agradecerle a Radio Isla la oportunidad que brinda, particularmente el día domingo, para que distintas personas muy capacitadas todas puedan exponer ideas, entrar más profundo a discutir asuntos que normalmente no logramos analizar con profundidad, o no se analizan con profundidad en otros medios. Benny siempre en este programa exponía al país a gente que traía ideas nuevas, gente que el país debería conocer y que quizás no conocía. Y es importantísimo, ¿verdad?, estos foros que facilitan una discusión sobre los asuntos fundamentales del país. Y es que en no pocas ocasiones lo que nos llega a través de los medios es una información en realidad que presenta unos desbalances en ocasiones significativos. A mí me preocupa en muchas ocasiones ver cómo se destacan tanto noticias que en realidad no son tan trascendentales para el país, ocupan todos los titulares, ocupan mucha discusión en las radios, y cuando uno viene a verlo dentro del macro, de los asuntos fundamentales que deberíamos estar discutiendo y que no se discuten, pues vemos que básicamente pues estamos picando, como dicen, fuera del hoyo. Acabo de ver la prensa ahí y uno de los titulares que sale es que asesinan a 4 hombres cerca de la medianoche. Y este nivel de violencia que continúa en Puerto Rico, pues es algo que mantiene a toda la población preocupada, porque a pesar de que ha bajado la población, el nivel de asesinatos, de violencia, continúa, en ocasiones se exacerba mucho más. Pero yo capto, yo no sé si ustedes, pero les comparto esto, uno sale afuera y uno está transitando por las carreteras y uno siente un nivel de agresividad en los conductores, que es una manifestación en realidad de una violencia, de una frustración, una agresividad exagerada. Va uno, y esto pasa, mira, bien, con demasiada frecuencia. Tú vas conduciendo por una autopista, vas conduciendo por el Expreso Las Américas de Geopiedras al Viejo San Juan, y según tú vas conduciendo en el camino, te pasan unos cohetes, pero a una velocidad, o sea, tú puedes ir transitando a 50 millas por hora, y te pasa un vehículo a 80, 85 millas por hora, pero una cosa que tú sientes que te saca el corazón, o te hacen unos cortes de pastelillo, que uno se queda con la boca abierta. Y en ocasiones no es un vehículo, pueden ir 2 o 3 que están regateando y tú vas tranquilo, y de momento te das cuenta que si te hubieras cambiado un poquito rápido de carril, como venía ese carro a tan alta velocidad, posiblemente se hubiera provocado un accidente. Hay una ausencia de la policía en la calle. O sea, la probabilidad de que tú veas patrullas vigilando como tradicionalmente se veían es muy baja. El país básicamente siente uno que está solo, que los ciudadanos están literalmente navegando solos. En ocasiones yo he hablado con algunos policías que me dicen que no tienen recursos suficientes. Me han indicado, mire, yo la recomendación que le doy a la gente es que ponga cámaras en las casas, que
que ilumine bien todas las áreas, porque si hubiera una situación de emergencia en este recinto en que estamos nosotros, lo que habemos es una patrulla para atender toda el área. Y si estamos atendiendo un caso, no vamos a poder dejar ese caso para ir a otro o para ir a otro, porque son más los casos que llegan que la capacidad para servirle. Así que en este país se está viviendo ciertamente unos momentos difíciles que tienen que ver con la seguridad, pero también con la seguridad económica. Hay problemas en todo el sistema de gobierno y todo el sistema social, y están ocurriendo cambios con una rapidez tan grande que excede posiblemente la capacidad de muchos ciudadanos de absorber y comprender los cambios que están ocurriendo. Uno de estos cambios es terrible lo que significa, y hay que manifestar una indignación profunda, que es la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica, la antigua Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, a una entidad privada que no aporta capital alguno, que no trae recursos por su propia cuenta, sino que nosotros le damos todos los recursos para que hagan ellos, ganándose cientos de millones de dólares, lo que nosotros podemos hacer y hemos hecho de manera excelente anteriormente. Y me refiero a que la Autoridad de las Fuentes Fluviales, desde sus inicios, fue un ejemplo de cómo se maneja eficientemente una empresa pública. De hecho, comenzó con la utilización precisamente de las fuentes fluviales, cuando se desarrollaron los sistemas de riego en Puerto Rico, sobre todo para irrigar la costa sur, donde están unos suelos altamente productivos y cuyo único factor limitante es el acceso al agua. Todos esos suelos de los abanicos aluviales del llano costero sur, de los depósitos en los llanos inundables de los ríos, en el Valle de Laja, en todas esas áreas de la costa sur, desarrollaron sistemas para llevar agua. Algunos eran unas proezas de ingeniería, como la construcción del lago Carite, en donde se hicieron túneles a lo largo de las rocas volcánicas del interior montañoso central para trasvasar, o sea, para transferir agua desde la cabecera del río La Plata, que discurre o fluye hacia la vertiente septentrional o norte de Puerto Rico, saliendo allí en Dorado, entre Dorado y Toa Baja. Toda esa cuenca de La Plata en su cabecera, allá en las partes altas del interior montañoso central, que llueve mucho, pues se construyó esa presa de Carite, y lo que se hizo fue un túnel por debajo del parteaguas o la divisoria insular de Puerto Rico, para que el agua fluyera por gravedad, no como normalmente lo hacía hacia la costa norte, a través de la cuenca hidrográfica del río La Plata, sino hacia la vertiente sur, para que entonces bajara por gravedad y pudiera entonces servir como recurso para irrigar ese llano costero sur y ponerlo a producir agrícolamente. Y ahí se diseñaron unas obras y unos sistemas de lagos, canales de irrigación para llevar pues el agua a esa zona y aumentar la producción agrícola en Puerto Rico. Cuando se empiezan a trabajar entonces con esos sistemas, pues se piensa también en que esa caída del agua por la energía potencial que tiene de la altura, el agua según va bajando, se pueden hacer instalaciones donde hayan turbinas que se muevan con la fuerza del agua según va bajando de las partes altas a las partes bajas, y esa energía potencial se transfiera en energía cinética que hace mover las turbinas para que entonces puedan producir energía eléctrica. Y en Puerto Rico eso fue muy exitoso en esas primeras décadas y se amplió la oferta de energía utilizando
la energía hidroeléctrica. Continuó aumentando la demanda, y ya en la década de los 40, que se empieza a desarrollar plenamente la autoridad de las fuentes fluviales, se adquieren compañías privadas porque era más eficiente el manejo por el gobierno. Y de hecho, la visión era de que el gobierno, el que haya una empresa pública que maneje un área de infraestructura tan importante para el país, era fundamental para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Y es que las empresas privadas llevaban la energía eléctrica en los lugares donde era costo efectivo para ellos, donde podían hacer ganancias, pero esas áreas eran las zonas urbanas, en Ponce, en Mayagüez, en San Juan, las áreas que había suficiente densidad poblacional, pero no era costo efectivo, porque la empresa privada obviamente lo que busca es hacer ganancias, el coger y meter una línea de energía eléctrica a un barrio en la montaña para llevarle energía eléctrica a los jíbaros que estaban todavía alumbrándose con quinqué. Y el gobierno en una visión amplia de servicio público, de poder facilitar los beneficios del desarrollo tecnológico que estaba ocurriendo en el mundo, emprende proyectos para mejorar la calidad de vida, de llevar energía eléctrica a los campos, a las montañas, a los lugares más remotos, como se hizo también para llevar agua a los lugares más remotos de la isla, para llevar caminos, para llevar escuelas, para comenzar y dar pie para el desarrollo de un país que se pudiera poner en sus propios pies. Y esa acción, esa fuerza, esas ganas de transformar a Puerto Rico para que tenga un futuro mejor, hecho con la fuerza puertorriqueña, con la inteligencia de los puertorriqueños, integrando los recursos limitados que habían en aquel entonces para optimizar el servicio al país, fue el que causó la gran revolución de la creación de la clase media en Puerto Rico. Un país donde habían unos pocos ricos, muy poca gente en la clase intermedia y un país lleno de pobreza, sin educación. Esa transformación se hizo en Puerto Rico durante el proceso que se aceleró de manos a la obra. Y hago hincapié en esto porque quiero traer el punto de que nosotros los puertorriqueños hemos podido en el pasado, que nosotros los puertorriqueños hemos sabido y hemos sido de hecho ejemplo de cómo se transforma un país para que tenga un futuro mejor. Y hago hincapié en esto porque lo que nos quieren hacer creer es que nosotros los puertorriqueños no servimos, que nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, que siempre si viene un extranjero y es de una empresa privada, va a ser una solución mejor que el que lo hagamos nosotros mismos. A mí me parece eso aberrante, a mí me parece eso bochornoso, a mí me parece eso indigno. Y yo quiero comunicarles a ustedes que me están oyendo en el día de hoy, que en este momento en Puerto Rico, este es un momento para indignarse profundamente con lo que está ocurriendo en el país. La Autoridad de Energía Eléctrica, que se la quieren entregar a estas empresas privadas, esa Autoridad de Energía Eléctrica le ha servido a Puerto Rico y fue la base para el desarrollo de Puerto Rico. Se hizo con un gran esfuerzo. Y toda la argumentación que se hizo a partir de los 90, del 2020, del año 2000, los últimos 20 o 30 años, ha habido una repetición de ir golpeando la autoridad, administrándola mal por administradores puestos al servicio de partidos políticos que buscan su beneficio partidista y no el beneficio de la isla de Puerto Rico y nosotros, los puertorriqueños. Y han ido creando condiciones para justificar la entrega
de uno de nuestros recursos nacionales en este país, fundamental. El privatizar la autoridad se quería justificar a base de que ya era una infraestructura obsoleta, que ya eso era como un carro viejo y que el país había caído en una quiebra y no tenía los recursos económicos para comenzar a reemplazar, rehabilitar, poner a funcionar con eficiencia ese sistema tan costoso y complejo. Y como no había ese capital, había que buscar capital privado para que invirtiera, para que entonces pudiéramos tener un servicio eléctrico que fuera confiable, porque en el camino que íbamos, iba todo a colapsar porque no había recursos económicos. Y se va trabajando desde las administraciones de Fortuño, se va trabajando particularmente bajo Ricardo Rosselló, que ahora quiere volver, que esa es otra vergüenza para Puerto Rico. Wanda Vázquez y ahora Pierluisi a entregar el patrimonio de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero se lo van a entregar a una compañía que no está trayendo capital ninguno. Es más, en el momento que menos debemos entregarla es porque precisamente viene una asignación para reconstruir todo ese sistema eléctrico de billones de dólares. Creo que el número está por 9, 10, 12 billones de dólares, que es capital suficiente para transformar todo el potencial y capacidad de cómo suplir energía a la luz del siglo XXI. Se le está dando la espalda a las energías limpias, se pone en manos de estas compañías que lo que van a favorecer, si hacen cambio alguno, es moverse a gas natural, y se mueven a gas natural por presión de congresistas en Estados Unidos que quieren abrir un mercado nuevo en Puerto Rico, porque ahora le compramos el gas natural porque ellos lo están produciendo en exceso de lo que lo pueden consumir, gracias a la tecnología del fracturamiento hidráulico de las rocas, que se conoce en inglés con el nombre de fracking. Y esta tecnología ha hecho una transformación energética en Estados Unidos, porque ya Estados Unidos no depende básicamente de la importación de combustibles fósiles como lo hacía anteriormente. Y de esta manera, pues ellos van a tener un mercado donde vender. Y nosotros, un país con tanto sol, con tanta energía, vamos a perder esa oportunidad. La Autoridad de Energía Eléctrica no necesita ser entregada porque las fases que están ahí ya operan y operan bien. Operan bien. El problema fundamental de la autoridad es a qué forma de energía nos vamos a mover, y estamos claros que tiene que ser la energía limpia, la energía del sol, la energía eólica, que abunda en Puerto Rico. Pero ¿a quién le sirve fundamentalmente el que se use y se mantenga la dependencia de combustibles fósiles? Pues a unos intereses económicos que no son los que representan a Puerto Rico. Y a mí me preocupa profundamente toda esta campaña de gente que les paga o gente que está desinformada para tratar de insultar, menospreciar la capacidad de los trabajadores puertorriqueños, como está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, que a fin de cuentas son los que han dado cara históricamente a este país. Y todo el mundo recuerda el trabajo extraordinario en todos los huracanes a partir de Hugo, que vino toda esta secuencia de huracanes, y cómo se puso en pie ese sistema. La experiencia de María, la mala administración, quieren hacernos creer que es culpa de nosotros los puertorriqueños y no de a quienes pusieron los políticos corruptos a manejar esas agencias. Y aquí hay que distinguir entre lo que es la capacidad real de los puertorriqueños para hacer las cosas bien versus los corruptos que ponen a dirigir agencias de gobierno, donde les llaman hombres de confianza para que obedezcan y hagan lo que le ordenan gente que está
pendiente a otros intereses. En realidad es sumamente indignante lo que quieren pretender hacer de transferir esa autoridad a Luma. Así que Puerto Rico, la excusa de que no había capital es falsa porque ahora la hay. Pero ese capital le va a tocar una empresa privada para hacerse más rica, invirtiendo lo menor para mantener las cosas más o menos funcionando, pero la gran ganancia se la va a llevar ellos. Resulta que no podemos tener información de cómo ellos hagan las cosas, ni cuánto se ganan los administradores. A mí me gustaría saber quiénes son los responsables de haber firmado ese contrato, porque esa gente debería ser sometida a un proceso judicial e investigativo. ¿Cómo es que pueden haber gente en un gobierno que firma un contrato que va contra los intereses del pueblo de Puerto Rico? Y el argumento del gobernador que tenemos es ¿cuál? Eso es un contrato que se firmó, y si se firman los contratos hay que cumplirlos. Bueno, pero cuando el contrato es falaz, cuando el contrato traiciona al país, cuando el contrato es producto de un proceso que a claras luces se ve que es un proceso que está corrupto para beneficiar unos intereses a costa del bienestar del país, que es un contrato que nos somete a la dependencia, porque el proceso más grande que está ocurriendo aquí, como cuando pegamos y conectamos lo que está ocurriendo, es que estamos perdiendo nuestro propio país, que nosotros vamos a terminar viviendo alquilados en un país que no es nuestro, que no son nuestros los medios de producción, ni son nuestras las carreteras y las autopistas porque se les dieron a la gente de Wall Street, que no va a ser nuestro nada, que se va a eliminar las instituciones educativas para privatizarlas, que se van a entregar los puertos, los aeropuertos, todo lo fundamental de un gobierno entregándolo. Cuando vino María, acuérdense ustedes qué fue lo que hizo Ricardo Rosselló. Decir nosotros no podemos hacer nada, háganlo ustedes. O sea, es un gobierno que no quiere gobernar, Es un gobierno que la función es destruir la función del propio gobierno. Y yo quiero recordarles a ustedes que en filosofía política hay un contrato social, como hablaban los pensadores de la Ilustración. Y en ese contrato social nosotros creamos un gobierno para que nos sirva a nosotros. Nosotros no estamos aquí para servirle al gobierno. El gobierno es el instrumento que nosotros, los ciudadanos, cada uno de nosotros, creamos para que lleve a cabo una función que optimice los servicios, la calidad de vida y ordene el funcionamiento entre nosotros. Funcionamiento desde el punto de vista legal, establecer unas reglas, unas leyes, establecer una legislación que siga ciertas pautas, poder ejecutar esas pautas y esa legislación dentro de un contexto que esté fundamentado en una constitución. Hay un orden, los ciudadanos acordamos hacer esta estructura para que nos mejore la calidad de vida. Pero este es un caso en que el gobierno quiere destruirse a sí mismo para que vengan gente, entidades privadas que no tienen ningún compromiso con Puerto Rico ni su gente, a que ellos tomen las determinaciones que sí les convienen a ellos, pero que no les convienen al país. Y lo que estoy planteando aquí es que aquí ya por demasiado tiempo se ha ido trabajando una mentalidad en donde el pensamiento colectivo nacional del puertorriqueño se ha ido deteriorando, se ha ido eliminando para que nosotros pensemos como entes individuales, aislados del resto. Y esto es sumamente preocupante, porque cuando nosotros dejamos de pensar en el colectivo, el país se destruye, porque lo que nos une a nosotros como nación es una visión colectiva de quiénes somos los puertorriqueños, cuáles son nuestros proyectos, en qué dirección vamos a llevar a Puerto Rico, cómo aunamos esfuerzos para que todos los puertorriqueños naveguemos como hemos hecho en el pasado para avanzar y mejorar este país. En este momento lo que estamos es remando al revés.
En este momento lo que hay es un aumento en la entropía social, económica, política. Es como si el barco hubieran decidido que se va a hundir y están todos los marineros y todos los pasajeros en una actitud de sálvese quien pueda, cada uno cogiendo lo que se pueda llevar porque el barco se va a hundir. Y los que están en los botes están ahí que se sienten que pues vámonos para afuera, que este barco se está hundiendo y se ha perdido más de 500,000 de seres humanos porque el bote se nos está hundiendo aquí, y los que están gobernando el país, en vez de tapar los rotos del agua que está entrando, en vez de poner a caminar la máquina que dirige la dirección, los motores, hacia dónde vamos en ese barco, lo que están es con taladros haciendo rotos adicionales para que el barco se hunda más rápido. Y eso no lo podemos permitir en Puerto Rico. Aquí hay que oponerse categóricamente a la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay opciones mucho más inteligentes que esas que le van a servir al país. Una vez caminemos y demos esos pasos de entregarse, permitimos eso, van a haber situaciones irreversibles que aquí no va a haber nada que buscar. O sea, este es un momento crítico en Puerto Rico. Esto no es momento para concursos de mis universos que están que están controlando la mente, discusiones de cosas banales, y lo grande permanece oculto. Aquí todo puertorriqueño tiene la responsabilidad de manifestar una indignación profunda con respecto a esto que está ocurriendo, y hay que apoyar a los que están en la Autoridad de Energía Eléctrica, y hay que apoyar al obrero puertorriqueño y a la empresa puertorriqueña, porque no podemos permitir que nosotros mismos, con unos líderes que están corruptos y que responden a otros intereses, aplasten lo que queda de esta isla. Yo tengo fe en el futuro, y en el próximo segmento le voy a hablar de cómo es que debe ser ese futuro. Con ustedes el doctor José Molinelli en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni. Yo quiero dejar saber que todo este proceso de electrificación que hubo en Puerto Rico, todo este desarrollo de las fuentes fluviales, fue una cuestión extraordinaria, y entró en problemas no porque nosotros los puertorriqueños no pudiéramos hacer las cosas bien, no es porque no hubiera puertorriqueños que fueran ingenieros, que fueran celadores de línea, hicieran tantas cosas que hace un sistema tan grande como la Autoridad de Energía Eléctrica. No es porque no las supiéramos hacer o que no fuéramos competentes en hacerlo. Es más, la autoridad dio ejemplo de el desarrollo de tecnologías y maneras de hacer las cosas, que aquí venían gente a aprender cómo es que se hacía con los puertorriqueños. Y un ejemplo claro de eso fue toda la cuestión de cómo se montaban torres en las zonas montañosas con helicópteros donde no había acceso, para poderlas instalar cuando se estaba trabajando en las torres de alta tensión para que cruzaran el interior montañoso central de la isla. Y así la autoridad fue una fuente de hecho de riqueza que sirvió para invertir, para desarrollar más infraestructura, y desde luego en el momento en que entraron los partidos políticos a precisamente buscar beneficios para el partido y no para el país, empezaron a meter dentro de la autoridad por su poder político a gente que no tenía las cualificaciones, pero las cualificaciones que les pedían era que fuera del partido. Y si era del partido, pues vamos a darle ese puesto ahí. Siéntalo ahí y olvídate que lo importante es que cobre, y que cuando haya que hacer algo para el partido, esa persona está ahí presente. Y ahí ponen entonces a directores que tienen la visión que responde a los intereses económicos que financian los partidos, no a los intereses que favorecen al pueblo de Puerto Rico, sino que les conviene a los partidos. Y empiezan legisladores a buscar beneficios a corto plazo que luzca bien para los partidos, y empiezan a regalarle prácticamente la energía eléctrica a los hoteles que tenían tarifas mucho más bajas, y empiezan a bajarle tarifas aquí y allá. En otros lugares no había ni que pagar luz, todo para buscar beneficio en los votos, sin pensar que tiene que haber un balance,
y todo lo que está pasando en Puerto Rico. Yo, que en mis clases les enseñaba a mis estudiantes sobre teoría general de sistemas, uno lo ve como un sistema que está alcanzando pues un nivel alto de entropía. Y les quiero hablar brevemente y darle una herramienta de análisis de cómo se piensa en las cosas. Esto yo lo hice hace año y medio, y creo que es importante en este momento volverlo a decir. Y es que si hacemos un análisis de sistema, que es una de las maneras en que se puede organizar el mundo para tratarlo de entender, podemos ver todo lo que ocurre en Puerto Rico, ¿verdad?, dentro de esta visión de sistema. La visión de sistema fue algo que siempre se ha entendido, no se le había puesto nombre, pero un científico, Ludwig von Bertalanffy, desarrolló toda una teoría donde amarró un montón de conceptos que estaban en el aire, pero que no se habían identificado como parte de un sistema, de una teoría como tal. Y se habla de que un sistema es una estructura que tiene una función que consiste de una serie de partes que están interactuando entre sí. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando usaba las fuentes fluviales, pues estaba utilizando un sistema que es el ciclo hidrológico. Y es que en el sistema del ciclo hidrológico, el sol provee la energía que evapora el agua en la superficie de los océanos. Esa agua se convierte en vapor de agua, los vientos mueven ese vapor de agua hacia Puerto Rico, asciende por la falda del Yunque, que vamos a hablar ahorita sobre el Yunque y algo crítico que está pasando y que también es para indignarse. Y vamos a estar hablando sobre eso en el próximo segmento con el doctor Ariel Lugo, así que no se vayan. Y esa vapor de agua que viene de la evaporación en la superficie del océano es forzado a ascender por las laderas de las montañas. A medida que asciende se va enfriando porque se reduce la presión atmosférica y todo gas que se expande a reducirse la presión se enfría, y cuando se enfría se condensa. Y si se condensa lo suficiente y hay procesos que ayudan a que se coagule esa agua, se vayan agregando esas gotículas, pues empieza a caer lluvia. Y esa es la famosa lluvia de montaña, la lluvia orográfica. La lluvia que hace que el sistema de la Sierra de Luquillo sea un bosque pluvial, y es la lluvia que alimenta las cuencas hidrográficas de la cual nosotros derivamos, ¿verdad?, a través de las corrientes fluviales, la energía, pues para producir energía eléctrica, el agua para consumirla, recargue de los acuíferos, el agua para la irrigación, etcétera, etcétera. Eso es un sistema. Y uno puede ver a Puerto Rico como un sistema. El gobierno de Puerto Rico es un sistema de carácter republicano que tiene 3 ramas: la rama ejecutiva, legislativa, judicial. Cada una tiene una función y esas 3 forman un gobierno, que es el contrato social, ¿verdad?, del que hablaba Rousseau y que había hablado Hobbes anteriormente y otros pensadores. Y ese es el contrato que nosotros hemos hecho con respecto a cómo es que queremos ser gobernados para beneficio de todos. Y la idea es que el gobierno funcione, que nos mejore la calidad de vida, no que nos lleve al desastre que nos han llevado. Y nos han llevado, pues en realidad, por el engaño que le han hecho al país. Nosotros tenemos responsabilidad en eso, porque este país votó por los propios corruptos e incompetentes, y de hecho los volvió a elegir. Así que en esa visión de sistema, pues todos los sistemas tienden a un equilibrio. O sea, el estado natural de los sistemas es un equilibrio. Un río, el estado natural es que haya agua fluyendo, no es la inundación, es parte del sistema. Ocurre en ocasiones, pero la mayor parte del tiempo el río va fluyendo, capta el agua en las partes altas de la cuenca y va fluyendo hasta que llega al mar. Es el estado normal, igual que el estado normal de una sociedad es la paz y no la guerra, no es la violencia. La violencia debe ser algo que es la excepción cuando ocurre. Las guerras son las excepciones, pero no la norma. No debe ser la norma la guerra. Así que un sistema que esté en equilibrio, que las entradas y las salidas se mantienen, pues está en su estado normal, hay un equilibrio. Si usted pesa lo mismo hoy que hace 5 años, su sistema está en equilibrio. Así que hay entradas y hay salidas.
Y así ocurre con el sistema económico, con el sistema educativo, y cuando nosotros vemos todos esos subsistemas, y aquí viene otro punto, todo sistema tiene un conjunto de subsistemas que están interactuando entre sí. Lo que define un sistema es la funcionalidad y la interacción entre las partes. Vamos a darle un ejemplo. El cuerpo humano es un sistema, que tiene un sistema digestivo, pero tiene también un sistema nervioso central, tiene un sistema linfático, ¿verdad? Tiene el sistema de la piel, la parte exterior del cuerpo, el sistema urinario, tiene un montón de subsistemas. Y cada sistema de esos tiene un subsistema, y por ejemplo el sistema digestivo, pues usted tiene la boca, la faringe, el glotis, epiglotis, el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino grueso, todo eso es un sistema. Y dentro de cada uno de esos, a su vez, hay subsistemas. En el estómago, pues usted tiene una mucosa que reviste la superficie en un sistema a través del cual se inyecta ácido clorhídrico para digerir las grasas y digerir los alimentos. Hay distintas capas de piel dentro del estómago, hay distintos músculos que se contraen para que haya pues, estos movimientos peristálticos. Y así cada parte de uno de esos sistemas se subdivide. Si usted entra en cada uno de esos tejidos a la vez, van a ver pues un sistema de tejidos que tiene una célula, y esas células tienen un núcleo, una membrana, todas las partes, y sigue así entrando sistemas y sistemas más pequeños. Y esa es la visión de sistema, ¿verdad? De cómo tú puedes tener unos elementos integrados a distintas escalas. Y hay toda una teoría que funciona sobre eso independientemente de qué sistema es. Lo importante es que usted nunca ve un estómago caminando solo, o usted nunca ve unos ojos caminando solos. Los ojos, el estómago, cada una de las partes existe porque es parte funcional de un sistema, y para que exista tienen que estar los demás. Una casa que está hecha de cemento no puede tener un techo a menos que tenga unas columnas que la sostienen. O sea, todos son elementos de ese sistema. Esos sistemas tienen que estar integrados y articulados. Hay procesos dentro de esos sistemas que tienden a causar cambios. Y uno de esos cambios es lo que llaman procesos de retroalimentación positiva. Cuando dice, mira, apaga el radio, que está hablando por teléfono, apaga el radio porque se forma un eco. Ese eco es un proceso de retroalimentación, porque si tú estás oyendo lo mismo que estás hablando y lo que tú hablas vuelve a entrar de nuevo, se va amplificando hasta que forma el pito que se oye. Por eso tienes que apagar el radio. O sea, todo cambio que ocurre en un sistema puede generar más cambio en esa misma dirección. Y le voy a dar un ejemplo con respecto a lo que pasa en Puerto Rico. Si después que se abolieron las 936, que la administración de Joselló le llamó mantengo corporativo, que Romero Barceló dijo que eso era mantengo corporativo y que había que eliminarlo, pues se fueron las 936 y a partir de eso se perdieron sobre 200,000 empleos bien pagos en Puerto Rico. Mucha de esa gente se fue. Al irse, bajan los ingresos del gobierno, baja el consumo en Puerto Rico, baja la actividad económica. Como baja la actividad económica, se vende menos, algunos negocios empiezan a cejar, se detiene la industria de la construcción, el gobierno recibe menos ingresos, como recibe menos ingresos, pues ahora no puede dar los servicios como los daba. Y entonces empieza un proceso de deterioro. Las fábricas que le suplían a esas industrias o los negocios, pues ahora son menos. El que tenía una guaguita al frente de una farmacéutica que cerró, pues ahora no puede vender las tripletas que vendía, tiene que buscar en otro lugar. Y entonces eso va generando un proceso de deterioro. El gobierno mete y dice, no puedo mantener tantos empleados, vamos a tirarlos a la calle. Y ahora esa gente no puede satisfacer sus necesidades, tiene que emigrar, hay menos gente, como hay menos gente la actividad económica se deteriora. Como se deteriora, cierran más negocios. Y entonces se entra en una espiral de retroalimentación que cada cambio genera más cambio en la misma dirección. Por ejemplo, si usted está en un hoyo, usted ve un hoyo en la carretera y lo coge hoy y estaba el hoyo chiquito, sintió el golpe, pero pasa de aquí a 2 días y si muchos carros han caído en él, el hoyo está más grande. ¿Qué pasa? Cada vez que un carro cae en el hoyo, como el hoyo es más grande, da más fuerte, y como da más fuerte, el hoyo se hace más grande.
Y como se hace más grande, el próximo carro cae y da un golpe más grande todavía. Y como da un golpe más grande todavía, se hace más grande el hoyo. O sea que un cambio va generando más cambio en la misma dirección. Y eso generalmente, cuando hay esos cambios así, pueden tener consecuencias adversas. Pero en los sistemas también hay otros mecanismos que tratan de estabilizarlo, de retroalimentación que busca estabilizar el sistema, que se mantenga. Por ejemplo, si usted empieza a deshidratarse y le falta agua, el cuerpo suyo le manda una señal que dice, mira, tienes sed, y te da sed y tú buscas agua y tomas el agua que necesites. Si necesitas alimento, el cuerpo te manda una señal y te dice, mira, tienes hambre, tienes que comer algo, aquí falta energía, y tú vas, tengo hambre, tengo que comer algo, ¿verdad? Come. Si estás expuesto al sol y te estás sudando y hace calor, pues una cosa que hace el cuerpo es que empieza a sudar. Y tú sudas cuando has producido mucho calor y ese sudor que queda en la piel tuya se evapora, y al evaporarse lo que hace es que facilita la salida de calor de tu cuerpo y lo enfría. O te mueves y te metes debajo de un árbol para que no te dé más sol. Estos son mecanismos, reacciones para mantener un equilibrio. En un gobierno que esté bien manejado, por ejemplo, la policía tiene la función de mantener una estabilidad para que haya orden. Si alguien incumple con las reglas, esa policía va y toma las medidas que sea, y el sistema judicial, si funciona, pues toma las medidas para mantener esa estructura funcionando. Así que podemos ver todo un sistema, ¿verdad?, operando, interactuando unos con otros, y es importante que nosotros entendamos cuáles son las consecuencias de que ocurra algo, porque si no las entendemos, vamos a sufrir a través del sistema del cual somos parte las consecuencias. Y lo que le estoy diciendo aquí es que la venta de la Autoridad de Energía va a tener unos efectos a través del sistema que pueden ser adversos por la manera en que se ha hecho. Además de que eso es una transacción ahí oculta, donde no hubo un proceso competitivo, donde no dan información, donde hay sueldos de cientos de miles de años por un montón de ejecutivos que ellos están poniendo para hacer lo que nosotros sabemos hacer, o para venir a mandarnos a nosotros para hacerle el trabajo y ellos quedarse con los chavos, como las compañías estas que vinieron con FEMA, que cogieron estos contratos multimillonarios, venían acá y cobraban por una inspección 500, 600 pesos a FEMA, y cogían un arquitecto acá y le daban 60 pesos para que hiciera la inspección, y el resto se lo ganaban ellos. O sea, esas son unas cosas absurdas. Y la pregunta es, ¿quién está velando por los intereses de Puerto Rico? ¿Ustedes creen que Pedro Pierluisi es el que está velando por los intereses de Puerto Rico cuando él era el propio abogado que estaba impulsando todos esos intereses económicos? Cuando dijo una y otra vez que iban a revisar minuciosamente el contrato y hacer los cambios que hubiera que hacer para garantizar todos los derechos, y ahora vienen y lo entrevistan y lo que dicen, no, pues yo lo miré, yo dije que eso fue lo que yo dije. Fíjense, tómenme literalmente, yo dije que lo iba a revisar, pues yo cogí el papel y lo revisé, y no voy a hacer cambios, pero yo lo revisé, yo cumplí mi palabra. ¿Y a quién se cree que le está hablando el gobernador? Una de las tácticas que utilizan los políticos es apocarnos, pero nosotros no podemos dejar que nos apoquen. Este es un momento que hay que levantarse, que hay que protestar con fuerza para proteger el patrimonio nacional de Puerto Rico, que es lo que está. Esto va más allá de si van a tener pensión o no los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es algo fundamental, pero todavía más en el macro, aquí va si nosotros los puertorriqueños vamos a tener un país nuestro, o vamos a estar alquilados en un país que es de otra gente, que van a tomar determinaciones para otra gente y no para Puerto Rico. El aeropuerto es de los mexicanos, la autopista es de Wall Street, y ahora viene esta compañía con la Autoridad de Energía Eléctrica. Imagínese si el gobierno quiere ser incompetente, y aquí hay que distinguir lo que es la incompetencia del gobierno
versus la incompetencia que dicen que tenemos nosotros los puertorriqueños, que no tenemos. Porque los puertorriqueños, donde quiera que vamos en el mundo, levantamos bandera y somos número uno en todos lados. Y por un lado nosotros tenemos un doble discurso de los ingenieros de la NASA, de los puertorriqueños, que somos estrellas. Usted va a un hospital en Estados Unidos de primera categoría, allí están médicos extraordinarios puertorriqueños y hay enfermeras extraordinarias puertorriqueñas. Y todo el que ha ido a un hospital en Estados Unidos de primera línea va a ver a esos puertorriqueños trabajando allí con una excelencia extraordinaria. El problema no somos nosotros, el problema es cuando elegimos políticos corruptos que no le sirven al país, y esa distinción hay que hacerla, porque nos quieren hacer creer que nosotros los puertorriqueños no servimos, y eso es totalmente falso. Pero parte de eso también es que nos quieren fragmentar la voluntad, que nos quieren poner a pelear unos con los otros. Y aquí usted ve la guerrita criolla, uno atacando al otro, y todo se queda ahí en vez de unirnos los puertorriqueños. Nos quieren matar la voluntad, afirmando que nosotros no podemos hacer nada. Nos quieren hacer pensar como individuos y no como con una voluntad colectiva. Fíjese usted que este país necesita volver a tener la visión de país. Puerto Rico necesita reforzar ese sentido de nación puertorriqueña. No podemos ser ciudadanos americanos, pero nuestra nación es Puerto Rico. ¿Qué es eso que yo oigo por ahí ya a cada rato que dicen, no, ahora allá es la nación? ¿Qué nación de qué? Eso es los Estados Unidos de América. Nosotros somos ciudadanos de los Estados Unidos de América, pero nuestra nación, nuestra cultura es Puerto Rico. Y es a la luz de esa visión que nosotros tenemos que tomar determinaciones políticas que mantengan la fuerza de este país. Hay otras amenazas que se pueden hablar, que es la despoblación. O sea, aquí estamos en un proceso de crecimiento negativo donde muere mucho más gente que los que nace. Apenas están naciendo gente y cada vez son menos. Y gran parte de la población productiva en este país se está yendo de Puerto Rico por la falta de oportunidades. Y aquí están trayendo una empresa que está dislocando, sacando a miles de obreros puertorriqueños, gente de primer orden, mire, que los ponen de guardia de seguridad a un celador de línea. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza es eso! Eso no es asunto de chistecito, ni es asunto de cuento, ni es otra noticia más. Esa es otra cosa que me indigna, que hay unas cosas fundamentales y es como otra noticia más. Ahora vamos a ver quién gana el juego. ¿Qué pasó esa vez? Ahora vamos a ver el juego de baloncesto, qué pasó, y todo tiene como el mismo nivel. ¿Pero qué es eso? O sea, no podemos permitir los puertorriqueños que eso siga ocurriendo. O sea, nos están destrozando el país. ¿Dónde está el amor propio de nosotros? Cuando nosotros podemos tener un país que sea ejemplo en el mundo. Porque esto no es una cuestión de que no tengamos idea, de que no tengamos la inteligencia para hacer las cosas bien. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Que en vez de la inteligencia, lo que gobierna es la corrupción y los intereses que no le sirven al país. Eso hay que cambiarlo. Ya Puerto Rico está cansado. Y lo peor de todo esto, que este es un país que la gente tampoco se atreve a hablar. No se atreve a hablar porque le han metido miedo y hacen que la gente tenga miedo, porque usan la fuerza del gobierno para reprimir a la inteligencia, para reprimir al que se atreve a confrontar las indecencias y corrupción de las cuales ya este país está cansado. Y están cansados en todos los partidos políticos. La gente buena que fueron engañados, tanto a los que los engañan ofreciéndole el paraíso de la estadidad, para que vengan unos corruptos y saqueen el país como nunca había sido saqueado. Hasta el propio presidente de Estados Unidos, dentro de todas las barbaridades que dijo una barbaridad que a uno le duele, y le duele porque es correcta, que era la corrupción en el gobierno de Puerto Rico, de Ricardo Rosselló. Y para colmo, los mismos agentes de ese partido viene y lo pone ahora para que vaya al Congreso a luchar por la estadidad. Pero
pero qué vergüenza. O sea, ¿qué es lo que pasa en Puerto Rico? Que la gente no se indigna. Ya pasó el tiempo de estar aguantando. Este es un momento de suprema definición, como decía el Albizu. Vamos a defender lo nuestro. Nosotros no somos menos que nadie. Nosotros podemos tener un país que funcione. Y si usted quiere estabilidad porque su corazón está allá en las montañas rocosas y aspira a integrarse a la nación de los Estados Unidos, pues mire, a usted le conviene que este país funcione y sea un país decente y un país que no tenga corrupción. Usted mismo, en vez de defender a esos corruptos, usted debería ser el primero que los ataque dentro de su partido. Y lo mismo con los populares. Y lo mismo con todo el resto del país. Nuestra lealtad tiene que ser a los principios fundamentales del ser puertorriqueño. Nuestra lealtad tiene que ser a Puerto Rico, no a los partidos políticos, no a los partidos políticos. Y es hora que nosotros, los puertorriqueños pensantes, nos planteemos cómo vamos a hacer eso y cómo a través de nuestras vidas vamos a entrar de forma más activa en el proceso político, porque aquí se ha creado también el otro mito de que no te metas en política. No, eso es política. No, yo no quiero política. Sin embargo, esto es un país que no hay política, aquí carece de política. Yo te lo he dicho cientos de veces. Aquí lo que hay es tribalismo partidista. Lo que falta es política, que es el arte y ciencia a través del cual los miembros de una nación deciden su futuro. Y decidir nuestro futuro es si nosotros los puertorriqueños vamos a dejar que el patrimonio nuestro se lo regalemos a una gente sin poner $1. Porque si tú me dices venderlo, pero es que ni venderlo, porque ellos no están poniendo nada. Nosotros le estamos dando todos nuestros recursos para hacer algo que nosotros podemos hacer muy bien, para que ellos vengan y lo hagan y se enriquezcan. A mí me gustaría saber quiénes son los abogados que estuvieron detrás y qué tipo de cabildeo hubo detrás para darle ese contrato a esa compañía, y eso no lo quieren decir. No, como yo les dije, no quieren decir ni los sueldos. Pero ¿en qué lugar se ha visto que tú tienes una empresa que puede funcionar perfectamente con buena administración y de momento le vienen a entregar todo eso a una empresa privada que va a empezar a aprender a ver cómo lo hace? Eso es una cosa absurda. Y me indigna también ver muchos medios que se quedan callados porque esa compañía le pone anuncios que cuestan mucho y obviamente no puedes tirarle porque si no pierdes el beneficio de esos anuncios. Pero nosotros tenemos que tener la mente abierta y no dejarnos engañar. Y cuando usted vea por ahí todo ese tiroteo de los que quieren decir que ahora es que todo va a estar bien, que los de la autoridad son y que de Fidel Castro, todo eso es absurdo, de esas cosas absurdas. Son lo mismo que dicen que Joe Biden también es de Fidel Castro y de Maduro en Venezuela. O sea, es meterle miedo como si la gente no fuera inteligente. Ya, yo creo que tenemos que superar eso y sentir un compromiso con este país. Este país es donde nacimos, este país es donde estuvieron nuestros antepasados. Este país ha sufrido mucho y ha superado situaciones difíciles. Y por mal que estén las cosas ahora, créanme que nosotros podemos tener un país mucho mejor. Sabemos cómo hacerlo. Lo que tenemos que tener es fe en nosotros mismos como lo hemos hecho en el pasado. Cuando en Puerto Rico se empezó con la obra de Muñoz y la operación Manos a la Obra, se resolvieron problemas bien difíciles. Es cierto que se crearon otros problemas, es cierto que se cometieron errores, pero dejaron un país muy superior. Y este es un momento en que todos los puertorriqueños, de todos los partidos, todos los puertorriqueños que tienen este país, salgan en defensa, a apoyar a los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica que están solitos ahí dando una batalla por este país, y este país no los puede dejar solos. Que cuenten con mi apoyo. Yo creo que esta es una gesta nacional que todo puertorriqueño tiene el deber histórico de apoyar. Con ustedes el doctor José Molinelli Freite, estamos en Dialogando con Ben. Bueno, mis amigos,
Continuamos aquí en Dialogando con Beni. Quiero informarles que hay una marcha esta tarde que ha sido convocada por la Comisión Ecuménica de Puerto Rico, de las iglesias, para expresar su sentir a través de la creencia religiosa, hacer una expresión de paz y hacer una expresión al gobierno para buscar consenso. Naturalmente, hay una indignación, hay que manifestarse, esto hay que hablarlo, hay que manifestar el descontento y no podemos permitir que esto ocurra. Esto es una tragedia, esto más de cientos de millones de dólares que va a estar cobrando Luma, creo que son al año en un contrato que va aumentando, nada más por hacer lo que nosotros estamos haciendo ya, que es la cuestión de las facturas, los cobros, la administración del servicio. La ganancia de ellos es, para empezar, la más bajita, 130 millones al año. Con eso se le levanta el sueldo a las enfermeras, a las policías, se mejoran los servicios. Tú sabes, son 130 millones de dólares al año y eso va a ir creciendo. Y esta gente va a estar manejando todo eso en privado sin poderle cuestionar. Es una cosa absurda. Yo nunca en mi vida había visto un contrato tan entreguista, tan leonino. O sea, es como si hubieran venido unos pillos y se apoderan del gobierno y se contratan a ellos mismos, y como ellos están en el gobierno, tienen el poder, se contratan y ahora es legal porque se hizo un contrato. Pero ¿quién ha visto eso? Es que eso no cabe en ninguna cabeza, y cabe menos la cuestión del gobernador, que después que se comprometió a decir que sí, que iba a revisar eso, que no iba a permitir que hubiera... O sea, lo que hemos terminado es a la gente valiosa que se ha fajado por Puerto Rico, metiéndolos ahí a estar en un parking ahí, viendo quién entra o sale en un parking, o de chofer, gente profesional, productiva. O sea, es una vergüenza para este país, es una utilización tan pobre de los recursos y una falta de autoestima. Eso es falta de autoestima. El que se rechaza a sí mismo y no quiere ser puertorriqueño para tratar de ser algo en otro lugar, que entonces allí no lo quieren porque es precisamente puertorriqueño, es una derrota de la patria. Eso es una cosa absurda que no tiene sentido, y nosotros tenemos que volver a ponernos en nuestros propios pies. Nosotros no podemos delegar nuestra inteligencia en otra gente. Nosotros la tenemos y tenemos que buscar, primero, tener respeto por nosotros mismos. Y estas acciones son terribles por las consecuencias irreversibles que pueden tener. Yo quiero moverme ahora a otro tema que está relacionado porque tiene que ver con el nivel de entropía de los sistemas. Y le estaba hablando de teoría general de sistemas, que los sistemas tendían al equilibrio, que había mecanismos que tendían a desestabilizar los sistemas, como estas cosas que están ocurriendo, que lo van deteriorando, que había otros mecanismos que por otro lado buscaban estabilizar el sistema. De hecho, el proceso electoral dentro de teoría general de sistemas debería ser, si funciona bien y la gente es inteligente y no está engañada, un proceso de sacar a los que no sirven para que el sistema se mantenga. Pero si a través del proceso electoral, por las razones que sea, por trampa, por engaño, se perpetúan los depredadores del sistema, el sistema va a colapsar como está colapsando. Y hay en el sistema umbrales, que es cuando se excede un punto, que entonces las consecuencias son severas y pueden ser irreversibles. Es como una persona que está embuchada, aguantando golpes aquí, aguantando golpes allá, y le dan malas noticias aquí, malas noticias allá. Y llega el momento que esa persona va acumulando, y de momento, mira, una cosita chiquita hace que esa persona estalle y se vuelva loca y cometa una atrocidad. Pues eso es un umbral.
Hay un umbral a partir del cual, pues, si usted excede ese umbral, su salud se va a ir deteriorando aceleradamente. Hay un umbral a partir del cual en una montaña, si usted la va desestabilizando, si excede ese umbral, va a accionar un derrumbe que entonces va a destruir todo lo que había hasta buscar un nuevo equilibrio. Esos umbrales hay que saber cuáles son. Y la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica, si hacemos eso es un paso donde nosotros los puertorriqueños nos vamos a quedar sin capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Y los que van a gobernar aquí son grupos de intereses económicos extranjeros que no tienen ningún compromiso con este país, sino con ellos mismos, y ver cómo se enriquecen. Eso hay que tenerlo claro, porque es así. Y quiero hablar de un tema. Ahora vamos a tener con nosotros, si está en línea, el doctor Ariel Lugo, director por muchos años del Instituto de Astronomía Tropical. Y hay otra situación muy, muy preocupante que está pasando con los terrenos en la periferia de la Sierra de Luquillo, del bosque del Yunque, que es además de tener un valor ecológico extraordinario, es también parte de la estructura nacional de Puerto Rico, en el sentido de que el Yunque para el puertorriqueño tiene un sentido emocional, filosófico, sentimental, muy particular. Y Ariel tiene una preocupación en el área ambiental con respecto al uso de terrenos, sobre unos procesos que se han iniciado en los terrenos contiguos al Yunque, y que son procesos que hay que traerlo a la luz pública, porque si no se dice, nos pasan el rolo como nos han hecho en tantas otras ocasiones. Bienvenido, doctor Lugo, un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, José. Buenos días. Ariel, dinos, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debe saber el país? Bueno, sí, la situación en el Yunque es como la del cangrejo, que va hacia atrás. Y yo pensaba, y muchos pensábamos, que el Yunque pues estaba ya protegido, porque todo el mundo entiende el valor que tiene ese lugar en Puerto Rico, el valor no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad del país y de la cuestión espiritual de la naturaleza, pero el valor económico, porque el Yunque, por supuesto, es uno de los atractivos más principales de Puerto Rico, que atrae millones de turistas a la isla, y mucha actividad económica, no solamente para la región del Yunque, sino también para toda la isla, porque del Yunque se desbordan los turistas a otras partes de Puerto Rico. Pues pensábamos que todo eso, entendíamos, estaba en buenas manos, las reglamentaciones estaban en sitio, las regulaciones, los procedimientos, etcétera, y nos pusimos a dormir, José, y acabamos de encontrar que la protección del Yunque pues se había desvanecido desde hace tiempo. El reglamento de planificación especial que tenía el Yunque, que es un reglamento que le servía de ejemplo a otros países de cómo proteger las áreas públicas de los distintos países. Ese reglamento fue derogado, se eliminó, se borró y en su vez pues se implantó un nuevo reglamento por el cual se permitirían usos que anteriormente no se permitían en la periferia del Yunque, y poniendo en peligro la joya esa que tenemos en el noreste de Puerto Rico. Y yo te quería decir que hay 6 issues asociados. Yo te puedo listar los issues y tú escoges cuál tú crees que quieres hablar. Está la cuestión de la conformidad con los reglamentos y la planificación ya debilitada, no solamente para el Yunque, sino para todo Puerto Rico. La conformidad que tiene esto propuesto con el plan de manejo del Yunque, que va en contra del plan de manejo del Yunque, que tomó 7 años desarrollarse y se hizo en colaboración con el gobierno y con las comunidades. Pues todo eso pues queda en el aire con este giro que ha dado el gobierno.
están los efectos negativos sobre la región, como por ejemplo la deforestación, deterioro de la calidad del agua, los abastos de agua para el sureste de Puerto Rico, los derrumbes, las especies introducidas, todos esos impactos negativos de la región es otro issue. La pérdida de oportunidades, perdemos la oportunidad de hacer un corredor de vida silvestre desde la costa hasta el tope de las montañas, expandir el área protegida, el uso público de esa región se pone en peligro porque básicamente se empieza a privatizar en desarrollo. Está el otro issue de la política pública, que es la protección del yunque y el turismo, y los procesos administrativos que utilizamos en Puerto Rico para determinar el futuro de los usos de terreno. Y por supuesto, finalmente, las implicaciones insulares que tú estabas hablando un poco hace un segundo, que yo le llamo la enajenación de las agencias del gobierno, porque el gobierno de Puerto Rico está enajenándose de su responsabilidad de proteger a este país y está delegándoselo todo a los intereses privados. Y Luma es simplemente un ejemplo, pero aquí también está envuelto la enajenación de las agencias del gobierno, porque el gobierno simplemente delega su autoridad a otros. Están las estrategias de desarrollo. La ley 22 está relacionada con esto, porque para estos desarrollos en el yunque ahora propuestos, ellos tratan de atraer los inversionistas de la ley 22, la ley 22 que le da mucha ventaja al que venga de afuera y no tiene que pagar impuestos, y son los que pueden pagar mucho dinero y por lo tanto inflan los precios de estos desarrollos. Y yo creo que esto es un plan que está en proceso en toda la isla, no solamente en el yunque. En el yunque quizás donde nos damos cuenta por lo que perdemos, pero esto es lo mismo que está pasando en Rincón, en la zona marítimo terrestre, con Luma, etcétera. Así que a la larga estamos debilitando la resiliencia de Puerto Rico, porque como tú decías, una cosa es un proyecto aquí, un proyecto allá, pero cuando hay proyectos por todos lados, cuando están en peligro todas las reglamentaciones y todos los logros que habíamos tenido desde hace mucho tiempo, cuando todo eso se reversa y se empieza a entregar el país a personas como tú dices, no tienen ningún compromiso con nosotros, y peor aún, no hay forma de hacer que tengan cuidado con nuestros valores, pues todo eso debilita la resiliencia de Puerto Rico, que sabemos que ha estado golpeada, y que yo me imaginaba que después de María y después de la pandemia, pues nosotros no vamos a hacer cosas que vamos a aprender, ¿no? Pero no estamos aprendiendo, y como consecuencia esto tiene implicaciones hacia el futuro del país. Así que tú escoges de qué quieres hablar, y yo estoy dispuesto a seguirte la corriente. Seguro, hay que tocar todos estos temas, pero lo que yo quiero que los radioyentes se den cuenta es que todo esto está conectado, que este es un sistema que está operando para incrementar el nivel de desorden. Exacto. Lo que está ocurriendo a nivel de Puerto Rico como sistema, en su estructura política, legislativa, en su estructura económica, es un desorden creciente donde el país está siendo depredado. Es como si el país fuera una ballena que está saludable, y hay un montón de tiburones que están sacándole cantos con mordidas, uno aquí, uno allá, y aún así la ballena se mantiene porque todavía hay unas áreas críticas que le permiten navegar, y quizá empieza a sanarse de esas mordidas, pero ahora mismo lo que hay es miles de tiburones comiéndole cantos. Pero aquí estamos invitando a los tiburones, es el problema, porque el problema de Puerto Rico es peor, porque estamos invitando a que vengan y sirvan de lo que tenemos. Seguro, y eso no lo podemos permitir. Y lo que vemos es una entrega total a entidades privadas, no hay una visión de país. Y para entender esto hay que ver que la primera infraestructura de un país es la infraestructura natural. Si usted no tiene bosques, si usted no tiene ríos, si usted no tiene acuíferos y sistemas que estén operando en plenitud, saludable, interconectados unos con otros, si usted no tiene un país que está pensado con una visión de conjunto, usted no va a ser sostenible, usted no va a poder funcionar. Y lo que está ocurriendo es que aquí este país perdió la dirección y cada uno está buscando esos intereses
independientes, ver con qué se queda y qué hace para él beneficiarse sin darse cuenta que el efecto conjunto de todas esas acciones independientes sin visión integral en un país lo que hacen es destruir el propio país. Eso se ha discutido en ética ambiental dentro del concepto básicamente de la tragedia de los comunes, ¿no? De cómo cada uno buscando su propio beneficio termina causando un daño a todo el sistema y todo el mundo se afecta, y eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y en ese sentido, nosotros lo que si queríamos hacer de Puerto Rico es, si Puerto Rico fuera una pizza, imagínese usted que Puerto Rico es una pizza, imagínese una pizza de chorizo. Esta gente lo que quiere es que si Puerto Rico usted lo viera como una pizza, que el cemento sea el queso y los bosques sean los chorizos. Y nosotros lo que queremos es al revés, que el cemento donde vivimos sean los chorizos, pero la masa que une todo, la matriz ambiental que mantiene todo, es lo que sería el queso de esa pizza. Si nosotros seguimos sin regular, si seguimos entregándole los mejores terrenos agrícolas, las áreas de bosque de mayor valor, y lo vemos eso como mercancía para venderse a entidades privadas, vamos a destruir este país como llevamos. Y esto es un proceso que ya empezó, todavía estamos a tiempo, pero se nos está haciendo tarde. Y por eso es importante detener ese proceso, porque están destruyendo el tejido que queda de estos sistemas naturales. A mí me gustaría, Ariel, primero que tú empezaras a explicar el por qué es importante proteger esa continuidad arbórea de ese bosque, aún fuera de los límites del bosque, ¿verdad? De los linderos físicos que está controlado por el sistema de bosque, que antes eran los terrenos de la corona española y que pasaron a US Forest Service, ¿verdad? Para operarlo. ¿Cuál es la función que tiene? Y por qué es importante impedir que esta gente compre todos estos terrenos, que de hecho hay un anuncio por ahí que lo están vendiendo cientos y cientos de cuerdas de bosque valiosísimo que forma parte de la masa continua, pues para lo que quieran, básicamente, al eliminar este reglamento. Sí, irónicamente ellos usan el valor del yunque y el atractivo del yunque para hacer la venta, y quieren hacer segregaciones de 25 cuerdas donde pueden poner 5 o 6 casas en cada una de las 5 cuerdas. Fíjate, eso es bien sencillo, porque después de María nosotros, yo creo que como país entendimos el valor que tienen los bosques en Puerto Rico. El primer valor, que es el absoluto, y la importancia del yunque, fuera de la diversidad y de todas las joyas naturales que tenemos allí, que no se encuentran en ningún otro sitio en Puerto Rico. Estoy hablando de las especies de plantas y animales, etcétera. Pero fuera de eso, el valor para el puertorriqueño está en el agua. Piensen en el agua, la importancia del agua, la importancia del agua cuando hay sequía, la importancia del agua cuando hay inundaciones, porque el acueducto deja de funcionar bajo inundaciones y sequía. O sea, el agua, que es el vital para la vida y para los puertorriqueños, surge de los bosques del yunque. En el 20% de los abastos de agua en Puerto Rico salen de esa montaña, y el 100% del agua en Puerto Rico sale de la cobertura de bosque. Los bosques en Puerto Rico son los que nos aseguran los abastos de agua, y a mí me suena inverosímil que el gobierno permita que haya un desarrollo aguas arriba de las tomas de acueductos para todo el área del sureste de Puerto Rico. Todos esos pueblos, Vieques, Culebra, etcétera, se originan en el área donde se propone este desarrollo en el río, en Naguabo. Es parte de la cuenca de Río Blanco. Del Río Blanco, claro, el Río Blanco, que tiene aguas puras y tiene un caudal bien que uno puede confiar en él. De pronto hay desarrollo en sitios donde es susceptibles a derrumbe, que quiere decir que cuando metan la infraestructura y hagan las construcciones van a empezar a bajar los sedimentos y vamos a tener lo mismo que tenemos en Carraízo. En Carraízo se dice, hay que reforestar a Carraízo para tener agua, pero en Naguabo están diciendo,
vamos a deforestar el yunque para que se nos ensucien las aguas, para no tener los abastos, y luego nos quejamos que no tenemos agua. Así que el agua es importantísima en este asunto, es importantísima para mantener la cobertura de bosque. Es una función fundamental, además de que es fuente de recarga de acuífero, control de erosión, control de los movimientos de masa. De hecho, si tú empiezas a intervenir en esos equilibrios de estabilidad de las laderas, puedes accionar movimientos de masa, deslizamientos que son retrogresivos. Esto quiere decir que se inicia en un lugar y va comiendo hacia arriba. Exacto. Y se va extendiendo. Pero lo interesante, José, es que ya aquí en este sitio en particular, ya el Geological Survey de los Estados Unidos hizo un mapa que tiene el Servicio Forestal y que utiliza para hacer los planes, donde dice que no, que esta área es susceptible de derrumbe y te los identifica. Y cuando tú sobreimpones el área de derrumbe con el área propuesta, están una encima de otra. O sea que de salida están violando el aspecto de seguridad, que es otro punto importante, como tú dijiste, de estos bosques, que la seguridad aguas abajo depende de su protección de la cuenca aguas arriba. Y si lo mantienes en bosque, asegura los abastos de agua, la calidad del agua y minimiza el potencial de derrumbes. Seguro, que es una calidad de agua posiblemente de las mejores en el país, precisamente porque no tienes uso de la tierra, que generan contaminantes que pueden estar en el agua. Por ejemplo, el agua que viene de Trujillo, de la presa en Trujillo Alto, ¿verdad?, de Carraízo, tiene todos los efluvios de todo el proceso de aguas usadas, de los aceites, de cuántas sustancias se vierte al ambiente en toda la cuenca hidrográfica de Río Grande de Loíza. Ahí es que va el agua de Carraízo, y de ahí esa agua se coge, se extrae, y lo que se le da un tratamiento para matar las bacterias, pero ahí pueden haber otro montón de sustancias químicas que son adversas. Ese no es el caso de estas cuencas que están bajando de una zona que están en su estado prácticamente prístino. Además, hay otro issue. Nosotros, pues, obviamente, como científicos, pues sabemos la importancia de mantener estos equilibrios, etcétera, etcétera. Pero el área de que la idea de que se mantenga una masa forestal continua es esencial para mantener, ¿verdad?, estos equilibrios. Hay un elemento de cuán grande y cuán continuo para que sirva de un hábitat efectivo para diversas especies, y que en Puerto Rico el proyecto en realidad tiene que ser el de extender estas áreas en la zona montañosa por el efecto estabilizador de la erosión que reduce la tasa de sedimentación en los lagos, en los ríos, y las afectaciones que eso pueda tener en los sistemas coralinos tan importantes en el perímetro costero de la isla, sino que también para el manejo de recursos de agua. Y dentro del contexto de cambio climático, precisamente una de las áreas que vamos a estar posiblemente sufriendo insuficiencia es por la incidencia de sequías que puedan ser más frecuentes o más prolongadas. Fíjate, eso que tú dices es precisamente lo que contemplaba el plan de manejo del yunque, el que yo te hablé, que es uno de los issues, porque cuando las comunidades se sentaron con el Servicio Forestal para desarrollar el plan de manejo del yunque, uno de los acuerdos importantísimos, en mi opinión, fue establecer corredores desde el yunque, que sirve como una matriz, ¿verdad?, un centro donde la naturaleza está al máximo, de allí tener corredores utilizando los ríos hasta la costa en todos los municipios del yunque, ¿me entiendes? Este proyecto que estamos discutiendo ahora interrumpe el corredor que iría hacia la costa este del país, donde desemboca el río Blanco. Pero estos corredores, tú tienes estás correcto, porque toda la fauna acuática de Puerto Rico, lo que vive en los ríos, todos bajan al estuario para completar el ciclo de vida y tienen migraciones río arriba. Y esas migraciones las hemos interrumpido con los desarrollos
en las costas, pero con el yunque estábamos desarrollando una nueva cultura, que es la cultura de respetar al río también y de utilizar los corredores ecológicos para mantener el funcionamiento de los sistemas naturales en masas más grandes, que no solamente el área protegida, sino llevarlo hasta la costa. Seguro, el coger uno y fragmentar los bosques, ¿verdad? El efecto de fragmentación de los bosques tiene el efecto igual al que se derrumbe un puente en una autopista, o que correcto y bloquee el camino. Imagínese usted, la idea de las autopistas, del sistema de carreteras, es que todo esté conectado. Igual los sistemas de energía eléctrica, que todo esté conectado. Se cae una torre de alta tensión, se queda el sistema sin funcionamiento. Se derrumba una carretera, ya no hay conectividad por esa área, perdió la funcionalidad. De igual manera ocurre con el sistema ecológico. Sistema ecológico, una de las bases fundamentales para mantener la conectividad que queremos que tenga, para que puedan moverse las especies se mueven como nos movemos los humanos, que hay unas rutas específicas para ciertas especies, y en ese sentido, tú tener una montaña, que haya un área de amortiguamiento en los márgenes de los ríos, que sea verde, que esté en su estado ambiental saludable, es fundamental para que todos estos procesos de purificación de agua, de mantener los recursos naturales, de mantener la infraestructura ambiental, que es la infraestructura fundamental de un país para funcionar. Sin eso no hay el resto, pues eso es crítico para Puerto Rico. Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con el doctor Ariel Lugo y vamos a estar hablando de cómo es que ese proceso administrativo se dio, cómo la Junta de Planificación le dio un borrón a ese reglamento de planificación y qué podemos hacer como país para exigir que vuelva a restaurarse una planificación sana en las áreas que tienen que ver con los bosques, las áreas ambientales. Con ustedes el doctor Molinelli y el doctor Ariel Lugo en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli y el doctor Ariel Lugo. Estamos hablando sobre la situación tan preocupante de la venta de terrenos en el área del perímetro del bosque de Luquillo, que se están vendiendo al mejor postor, permitiendo usos de la tierra incompatibles con un recurso natural de un valor tan extraordinario. Ariel, que continúa con tu alocución sobre pues los elementos que tú crees dentro de la media hora que tenemos que el país debe saber y entender, y sobre todo cómo podemos apoyar el detener esta masacre que quieren hacer en el Yunque si no se detiene a tiempo, porque este es el primer paso para la destrucción de ese recurso. Y tenemos que acordarnos, cuando aquí viene un visitante de afuera, él no quiere ver cemento. El puertorriqueño donde quiere llevar a sus visitantes, que siente el orgullo más grande, no, mira, tienes que ir al Yunque, y siempre los referentes son las áreas naturales. Entonces, ¿cómo es posible que venga un gobierno que elimina de golpe y porrazo toda la protección que se logró con mucho esfuerzo, todos los acuerdos, y no pasa nada? Así que esto es importante que el país lo sepa. Aquí hay que defender los bosques de Puerto Rico, hay que defender el Yunque contra la destrucción que pretende facilitar la Junta de Planificación. ¿Dónde está la Junta de Planificación? A mí me gustaría que los periodistas vayan ahí después de este programa y cuestionen al presidente de la Junta de Planes y a la gente que ha cometido esa atrocidad para permitir la destrucción de los recursos forestales de Puerto Rico. Esto es un desorden que no podemos permitir. Ariel, explícanos qué otras cosas más importantes tú crees que deben saber los ciudadanos con respecto a esta situación. Sí, fíjate, yo creo que lo importante es ver el patrón. Como tú empezaste el programa hablando de sistemas y cómo funciona el sistema, yo creo que aquí hay un sistema organizado para hacer estas barbaridades con Puerto Rico. Fíjate, piensa, José,
desde mi punto de vista, dos grandes avances que nosotros tuvimos como país. Uno con el Yunque, que fue el reglamento especial, que se remonta a los años 80, ¿sabes? Y que es un reglamento como dije anteriormente, de vital importancia y de ejemplo para otros países de cómo bregar con áreas protegidas. El otro fue el plan de uso de terrenos, cuando nosotros gastamos 7 años como país discutiendo el plan de uso de terrenos que finalmente se aprobó y que satisfacía las necesidades de desarrollo económico de la isla, pero también satisfacía las necesidades de conservación y de seguridad que necesitaba el país. Ambos logros se hicieron en consulta. Todo el mundo estaba de acuerdo. De pronto, como en el 2010 por allí, 2010, 2011, 2012, no he precisado la fecha todavía, borraron el plan de manejo del yunque, sacaron un reglamento nuevo conjunto, que le llaman el reglamento conjunto, y trataron de cambiar el plan de uso de terrenos de Puerto Rico. Tiene que ser la administración de Fortuño. Sí, esa misma. A fines de Fortuño. Entonces, el plan de uso de terrenos de Puerto Rico, el cambio, a pesar de que decían, no, esto solamente estamos cambiando el uso de palabras, pero no la intención, yo creo que nos mintieron, eso se detuvo en la corte, pero ya ellos habían hecho el reglamento. Y en el reglamento, el yunque quedó sin protección, pero no fue solamente el yunque, José, fueron también todas las áreas naturales de Puerto Rico, y por eso yo creo que fue un sistema que primero te cambia la reglamentación y te lo hace a escondidas, no en consulta como la que tenía antes, ¿no? Esto lo hacen tras bastidores. Una vez te cambian los reglamentos, entonces pasan la ley 22, que es para atraer supuestamente actividad económica a Puerto Rico, pero que también la trae con unas ventajas enormes de income tax y otras cosas así. Por eso yo te decía que nosotros invitamos a los tiburones a venir a quedarse con Puerto Rico. Entonces, bueno, y en realidad no nosotros, son los gobiernos corruptos. Bueno, claro, porque detrás de todo esto está la gobernanza, y nosotros lamentablemente no tenemos gobernanza efectiva, ni tenemos gobernanza con ética y con visión de pueblo. La gobernanza nuestra es la que nos lleva a este punto en el cual estamos ahora, donde está en peligro el yunque, está en peligro la zona marítimo terrestre, toda la zona costanera, está en peligro el corredor del este de Puerto Rico, que también fue una lucha enorme, pero también está en peligro. Ahora tenemos encima Promesa, y con Promesa, que es resultado de la corrupción, pues utilizan las tierras para pagar la deuda. ¿Seguro? Y entonces el hoyo al cual entra el ambientalismo en Puerto Rico cada vez más profundo, porque le han eliminado la base reglamentaria, han hecho nuevas leyes que atraen, y estamos bajo nuevos regímenes de impositivos, ¿no?, que nos obligan, y de pronto ¿qué vemos? Pérdida de resiliencia, porque tenemos que entregar las tierras, vamos a pasar todos esos umbrales que tú describiste al principio del programa, y yo creo que el país primero tiene que entender que esto no es solamente un proyecto aquí y un proyecto allá, sino que esto es un plan estructurado, y que esta estructuración nos va a llevar a la pérdida de resiliencia y a la perdición de nuestros valores naturales. Y una vez se entienda eso, entonces podemos decidir qué hacemos. Y ese es el issue. O sea, nosotros los puertorriqueños tenemos que entender la conectividad de todo lo que está pasando y cómo se está erosionando, se está minando la única base que tenemos para poder aspirar a un país que tenga una sostenibilidad básica y funcional. Y los países que destruyen sus recursos naturales son países condenados a la pobreza, a que estén mendigando. ¿Cómo es que nosotros podemos estar con todo lo que se sabe de ciencia en el siglo XXI
con toda la capacidad que tenemos aquí en Puerto Rico y todo el conocimiento de hacer las cosas bien, ¿cómo es que viene un gobierno insensible y empieza de golpe y porrazo a eliminar lo que ha costado estudios, esfuerzos, diálogo, consenso, y de un día para otro viene y lo borra para destruir esos recursos naturales, para beneficiar a entidades que ni tampoco son de aquí la mayoría de ellos? O sea, que es una cosa horrorosa. Mientras tanto, todo el mundo mirando a mis universos, perdiendo el tiempo en discusiones vanas, cuando hay elementos fundamentales que hay que estar discutiendo aquí en la radio todos los días. ¿Cómo vamos a proteger los terrenos agrícolas que seguimos perdiendo? Como dijo Ariel, aquí la experiencia del huracán Hugo, que uno pensó que iba a ser un hito, que iba a ser un umbral precisamente de cambio en términos de la mentalidad, aquí estamos igual o peor como si nada hubiera pasado. Y no es que el país no lo tenga, es que el gobierno que seguimos poniendo es un gobierno corrupto que perdió su norte y que está deshaciendo la capacidad de nosotros tener un proyecto de sostenibilidad en Puerto Rico para convertirnos en un país que está en venta al mejor postor. Y eso no lo vamos a permitir los puertorriqueños, es innecesario, es un ataque, es una traición a Puerto Rico. Y eso tenemos que estar conscientes de que eso es un hecho fundamental, la defensa de nuestros recursos, porque si no hay agua, si no hay suelo, si no hay un sistema ecológico, que son áreas fundamentales para que tengamos agua, para que tengamos un equilibrio microclimático que facilite la vida en el país, aquí no vamos a tener nada, o sea, vamos a devastar esta isla. Y esto hay que plantearlo. Y mira, aquí cuando la administración de Rosselló, no sé si ustedes se acuerdan que se eliminaron un montón de reservas naturales en distintas áreas. De hecho, la de Mar Chiquita, eso ya era para intereses privados. Y usted mira quiénes son los dueños de todos esos terrenos, quiénes las quieren, y son todas entidades extranjeras. Y entonces, ¿a quién le sirve el gobierno? Yo quiero que se le pregunte a la Junta de Planificación que planifica en contra de Puerto Rico. Y le voy a decir más, si ponen a alguien que defienda los recursos naturales, ¿sabe qué hace el gobernador cuando es corrupto? Lo vota porque no es hombre de confianza, porque hombre de confianza dejó de ser lo que era antes en Puerto Rico, que era que un gobernador buscaba el que más sabía recursos naturales, pues vamos a ponerlo ahí para que maneje los recursos naturales. El que más sabe de salud y puede hacer algo extraordinario, ese lo voy a poner a dirigir. Yo voy a oír su consejo porque es una persona sabia y está validado. Ahora, hombre de confianza es que yo pongo el primero que aparezca, que sea del partido, que obedezca a lo que yo diga sin cuestionarlo, y ese es mi hombre de confianza. Y por eso llegamos al país que tenemos, como decía Ariel, agencias de gobierno que no cumplen con su misión. Mira, recursos naturales ahí dando permiso por una construcción de una piscina en la orilla del mar, después de María, con toda la erosión que hay ahí en esa costa de Añasco, y le dan permiso, o sea, y ese es uno de cientos de ejemplos. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Ariel, ¿qué otros issues? Bueno, otro importante, una vez uno entiende esto que tú acabas de decir, uno dice, bueno, pero ¿en qué situación está el Puerto Rico ahora mismo? Bueno, sabemos todo lo malo que tenemos, pero hay unas cosas buenas también, y la cosa buena que hay es que el gobierno federal ha puesto billones de dólares a la disposición de este gobierno, ¿verdad?, para reestructurar a Puerto Rico y prepararlo para el futuro. Y yo me imagino, José, que todas estas cosas que estamos viendo ahora es por eso, porque saben que hay dinero disponible y la cuestión entonces es utilizarlo en esta forma corrupta o en esta forma tradicional, porque somos tradicionalmente corruptos en cuanto al uso de los recursos de dinero y los recursos naturales, etcétera. Yo pienso que el país debe de ahora exigir al gobierno que el uso del dinero para la reestructuración después de María tiene que ser en colaboración con todo el país, porque cuando María estaba azotando a Puerto Rico,
el gobierno estuvo paralítico, no se aisló y le tomó días llegar a la montaña. Quien levantó este país fueron los puertorriqueños y las comunidades. Pues los puertorriqueños y las comunidades deben de tener algo que decir sobre la reconstrucción de Puerto Rico. Y ya vemos con lo del Luma que no lo han tenido, o por lo menos se manifiestan y no le hacen caso. Pero Luma es pequeño comparado con los billones que hay disponibles para hacer infraestructura y otras cosas más. Y por ahí es que se va todo este esquema. Este esquema se queda con los dineros, con los tejenos de Puerto Rico. Así que el país tiene que entonces exigir al gobierno que tiene, si no cambiarlo más tarde, pero al que tenemos ahora, tiene que hacerlo en colaboración, José. La colaboración es importante. Es cómo funcionan los sistemas funcionan en armonía entre sus partes. Un sistema no puede funcionar con una parte en desarmonía. Y aquí lo que están arrinconando al puertorriqueño y al recurso de Puerto Rico, lo arrinconan mientras acomodan a los otros. Tenemos que exigir colaboración. Algo que decir. Ariel, esta es una oportunidad extraordinaria para iniciar el motor para la reconstrucción de un Puerto Rico sostenible. Exacto. Y vamos a tener una cantidad de recursos que bien utilizados puede ser el comienzo de una nueva visión de un Puerto Rico del siglo XXI fundamentado en una visión de sostenibilidad en el país. De un país donde puedan ocurrir inundaciones y no haya un desastre porque ya no estamos ubicados en las zonas inundables. De un país donde pueda haber una crisis global con la alimentación y Puerto Rico se mantiene porque se ha movido a un modelo de producción agrícola que por lo menos da para mantener una parte sustancial del consumo del país en vez de estar a unos niveles tan bajos pudiendo producir tanto. A un país que pueda venir un huracán y tenga una infraestructura resiliente porque ha bregado con los problemas de desigualdad social e inequidad. Un país que potencie su proceso educativo, donde los puertorriqueños estén preparados a capa y espada, que tengan las herramientas del conocimiento para poder enfrentar los retos del siglo XXI y crear nuevas soluciones. Un país que tenga ganas de ser país, un país que vea las cosas no solo como fueron ni como son, sino como pueden ser. Un país que vuelva a tener esperanza, porque se perdió la esperanza en este país. Sin embargo, tenemos los recursos, tenemos la visión, podemos construir un país verdaderamente extraordinario, que es ejemplo de otros lugares. Podemos desarrollar una ciencia de las islas que pueda transferirse el conocimiento de la experiencia con respecto a cómo enfrentarse verdaderamente a los retos del cambio climático dentro de contextos insulares tropicales, que podamos exportar ese conocimiento a Antillas y otras islas en las regiones tropicales del mundo. Es que el número de cosas que podemos hacer es extraordinario y sin embargo aquí estamos en una peleita criolla de partidos que están ahí con mucha gente que puede estar bien intencionada, pero que tampoco tienen conocimiento ni buscan a los que verdaderamente saben para poder desarrollar un proyecto de país. Un país que quiere delegar su inteligencia y capacidad para que vengan otros a decirnos lo que nosotros podemos hacer mejor. Y yo creo que este es un momento de reflexión con respecto a nuestra relación con el ambiente. Nosotros tenemos que cambiar unos paradigmas que han regulado esa visión de dominio, de que tú decides que quieres construir un área inundable y para eso está el ingeniero y le dices que haga una obra de control de inundación o que haga un dique o que eleve el terreno sobre el nivel de inundación y aquí no hay ningún problema, para entonces más tarde esperar que venga un evento más grande y destruya todo eso, como vimos en María, que el último inventario indicó, Ariel, sobre más de 250,000 de estructuras en zona inundable y la mayoría de ellos fueron con permiso de la Junta de Planes. Y yo no sé por qué la Junta de Planes como algo amorfo, porque quien tiene que estar dando cara aquí es quien se supone que planifique el futuro del país
Aquí no se está planificando con respecto a la población y la relación de población, recursos y ambiente. Pregunte al gobernador cuál es la población óptima que debe tener Puerto Rico, a ver si sabe la contestación, porque eso no se discute. Que le pregunte al gobernador cómo nosotros vamos a hacer estrategias para apoyar el que podamos tener una población verdaderamente educada, en vez de estar buscando el primero que aparezca del partido, que sea incondicional, para ponerlo a dirigir la educación de este país. Es que es una vergüenza, y más vergüenza es que nosotros nos quedemos callados, y por eso hay que hablar. Y este es el momento en que Puerto Rico tiene que atreverse a hablar y dejarse a sentir, porque no podemos dejar en manos de gobiernos insensatos nuestro futuro. Los cambios están ocurriendo, tiene que haber participación política. El issue de el manejo de los terrenos en Puerto Rico es algo fundamental, no solo desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista de los riesgos naturales. Gran parte de los desastres de inundación, de derrumbe, de vulnerabilidad sísmica, tiene que ver con políticas inadecuadas de uso de la tierra, y que a pesar de todo lo que sabemos, no quieren oír, no quieren hacer nada, porque el gobierno lo han secuestrado unos grupitos que utilizan los partidos para su propio beneficio. El país tiene que darse cuenta de eso, que la lealtad de nosotros tiene que ser con este país, que es el único que tenemos, es donde nacimos, es donde van a estar nuestros restos, y hay que mostrar un compromiso, y la comunidad científica tiene que moverse. La comunidad científica no puede quedarse aislada, publicando sus trabajos, uno aquí, otro allá, sin dejarse sentir en el país. Hay que hablar. La Universidad de Puerto Rico tiene una responsabilidad de ser agente de cambio, de hablar directamente sobre estos issues. La Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico tiene que pararse de pie y dejarse sentir y manifestarse, igual que la Escuela de Arquitectura. Los ingenieros, la Universidad de Puerto Rico, tienen que dar un pie al frente. Los sociólogos, los psicólogos, los filósofos, hay que oírlo, pero tienen que dar el paso para servirle al país. De hecho, la universidad tiene que transformarse y dejar sentir su fuerza creativa, pero tiene que haber espíritu, tiene que haber entusiasmo. Esta depresión nacional que uno ve en Puerto Rico con la gente que están dando cabizbajo, la gente que está aguantando, la gente que explota con violencia, todo eso lo podemos transformar. Puerto Rico puede ser una joya extraordinaria y está en nuestras manos ver este país en realidad hacia dónde debemos encaminarnos. El issue ambiental es un reto. Ariel, a mí me gustaría, antes de que concluya esto, que tú pues hagas una reflexión sobre los retos ambientales que vamos a enfrentar en el siglo XXI y cómo Puerto Rico... Gracias. Lo que tú acabas de decir es absolutamente correcto y muy bien dicho, y me gustaría tener una grabación de ese statement que tú hiciste, porque ahí tú resumiste claramente qué es lo que debemos de hacer hacia un futuro. Yo lo que veo es que estamos dando marcha atrás, como dije al principio, como el cangrejo. Y yo creo que nos habíamos recostado porque pensábamos que con las leyes y las estructuras y con las agencias, pues ya habíamos resuelto el problema ambiental, pero no es así. Y yo creo que tenemos que resurgir el movimiento ambiental para asegurar de que todo eso que tú dijiste que tenemos que hacer se haga, porque la base, como también dijiste, son los recursos naturales del país. Puerto Rico depende de sus recursos naturales para tener vida segura, healthy, para tener bienestar necesitamos los recursos naturales y para eso tenemos que proteger ese recurso ambiental. Así que es hora ahora de unirnos y desarrollar esa visión que tú mencionaste, José, porque con esa visión es que entonces podemos remar todos en la misma dirección, en vez de ir remando en distintas direcciones como estamos haciendo ahora. Y tenemos una oportunidad de oro con esa entrada de recursos, donde en vez de empezar a hacer proyectos de vivienda fragmentados,
en los terrenos agrícolas porque son llanos. Podemos utilizar esto para empezar a reconstruir ciudades con una visión del siglo XXI. Ciudades, pueblos donde la gente quiera vivir, donde hayan servicios a la población envejeciente, que haya una proliferación de la actividad cultural y la interacción social, que tenga todas esas amenidades que vemos cuando la gente viaja a Europa y va a Barcelona, y va a distintas ciudades europeas y se maravilla con la calidad. Hay que planificar al futuro, José, y aquí la planificación que se hace es la planificación chiquita. Tenemos que pensar en 20, 30 años al futuro, cuando el aeropuerto de San Juan esté bajo agua. ¿Dónde vamos a ubicar la infraestructura crítica de este país cuando sube el mar? Esa pregunta nadie se la hace, no se está considerando. Hay que planificar hacia el futuro y hay que mirar al futuro con urgencia. Y eso, lamentablemente, nos mantenemos muy chiquitos en nuestro enfoque. Y a mí me sorprende cómo es que eso no se le exige al gobierno, y los medios de comunicación no hacen las preguntas que tienen que hacer, y es cuál es el proyecto de futuro de Puerto Rico. Exacto. ¿Cuál es el Puerto Rico que queremos? Queremos un Puerto Rico lleno de cemento, con proyectos fragmentados, sin bosques, que les recuerdo de los bosques era algo que podemos ver en láminas y que no podemos ver hoy. Queremos un Puerto Rico vulnerable a peligros naturales múltiples. Queremos un Puerto Rico que lo que esté es mendigando dinero a Estados Unidos por las catástrofes que en gran manera han sido creadas por nosotros mismos, teniendo conocimiento de cómo prevenirlas. ¿Cómo vamos a bregar con el primer gran reciclaje de la infraestructura en Puerto Rico? Porque toda esta infraestructura que se hizo en los 40, los 50, ya para el 2050... ya no funciona. 100 años y cumplió su vida útil. Ya no funciona. ¿Dónde están los planes para ver cómo vamos a reciclar y qué áreas vamos a abandonar para entonces construir en lugares nuevos? ¿Cómo no vamos a volver a reconstruir lo mismo como estaba, ni debemos estar metiéndonos en los mismos lugares donde estábamos? ¿Cómo nos vamos a ajustar al cambio climático? ¿Cómo vamos a regular el uso de la tierra para detener la construcción en zonas pegadas a la costa? ¿Cómo vamos a manejar eso si nosotros sabemos cómo hacerlo y el gobierno lo que pasa es que tiene interés cero, porque lo que ve es el presente, lo que ve es los 4 años para la próxima elección y no ve lo importante de tener la visión del futuro? De hecho, nosotros nos creemos que a través del método histórico nosotros somos producto de nuestro pasado, porque la historia es la que nos explica cómo llegamos donde estamos. Y también creemos que somos producto de las condiciones presentes. Lo que se nos olvida es que nosotros, la esperanza es que seamos futuro, producto del futuro, porque cuando tenemos la visión del futuro y sabemos hacia dónde vamos, podemos encaminar los pasos del presente para crear el país que nos merecemos y que podemos tener. Estamos atrapados en el marco histórico si no tenemos la visión de futuro. Y esa visión del futuro que queremos, un país que sea sostenible, un país que potencie sus capacidades agrícolas, un país que reconstruya las ciudades en vez de destruir los campos, que preserve sus recursos naturales. Esa es la dirección que debemos tomar. Señores, nos traiciona el tiempo. Esto la verdad que hay para darle cuerda. Yo quiero agradecerle al doctor Ariel Lugo su presencia y el mensaje que ha compartido al país, su preocupación con respecto a los terrenos del Yunque. Yo creo que este puede ser un inicio para comenzar esta discusión más amplia que hay que tenerla en Puerto Rico. Muchas gracias, doctor Lugo, por su presencia y muy buenos días a todo Puerto Rico.